Los cromosomas del hombre. Esta es una célula de saltamontes. El núcleo de la célula está a punto de dividirse. Ahora se pueden ver varios puntos en el núcleo. Ahora se ven más claros y se distinguen mejor. Son cromosomas. Los cromosomas contienen unidades fundamentales o genes que determinan los caracteres hereditarios del organismo. Aquí estamos viendo la célula de un tritón al dividirse. Los cromosomas se ven como si fueran un conjunto de hilos ordenados regularmente. La membrana que rodea al núcleo desaparece. Los cromosomas se dividen a lo largo. Se separan en polos opuestos y forman dos conjuntos fijos que tienen exactamente el mismo número de cromosomas. La célula madre se va estrechando hasta que se divide en dos células. Las células hijas que se forman así son idénticas una a la otra en forma y composición. Las células de los tritones se usan con frecuencia para la observación de cromosomas, porque sus cromosomas son bastante grandes y se pueden ver bien. Cada especie tiene un número y una forma de cromosomas diferentes de las demás. Hay una especie que tiene solo 2 cromosomas. Y hay otro organismo que tiene 376. El ratón tiene 40. El cerdo 38. Una especie de mono tiene 42. El hombre tiene 46 cromosomas. Esta es una vista del laboratorio Makino de la Universidad de Hokkaido en Japón. Este laboratorio es uno de los principales centros de investigación sobre cromosomas, especialmente de los del hombre. Estas investigaciones han avanzado mucho como consecuencia del perfeccionamiento de los métodos para obtener material humano vivo. Uno de estos métodos es llamado cultivo de sangre. Antes de tomar una muestra de sangre, el interior de la jeringa se humedece con una sustancia llamada heparina. La heparina impide la coagulación de la sangre. Algunos estudios solo requieren unas cuantas gotas de sangre. La sangre contiene glóbulos rojos y glóbulos blancos, entre los que están los linfocitos. La sangre se deja reposar a 4 grados centígrados. Después de 1 o 2 horas, los eritrocitos o glóbulos rojos se separan del plasma y se asientan. El plasma obtenido así contiene leucocitos o glóbulos blancos. Las células suspendidas en el plasma se transfieren a otro recipiente y se les agrega un medio de cultivo que sirve para nutrirlas. Después se añade una suspensión de fitohemaglutinina. Esta sustancia que se extrae de los frijoles estimula la división de los linfocitos, que por lo general no se dividen en la sangre.
La suspensión de células se pasa a frascos de cultivo. Los cultivos se mantienen a 37 grados centígrados, que es la temperatura del cuerpo. 3 días después de haber hecho el cultivo, los linfocitos empiezan a aglomerarse activamente. Aquí se muestra la acción con fotografías de exposición intermitente tomadas a la velocidad de un cuadro por minuto. La velocidad normal está acelerada a 1440 veces. Los linfocitos se están aglomerando poco a poco. Estas fotografías se tomaron a razón de 8 cuadros por minuto, 180 veces la velocidad normal. Vemos ahora linfocitos que tienen la forma de un espejo de mano moviéndose activamente. Entran en la colonia uno por uno y empiezan a dividirse vigorosamente. Nótese que en esta etapa los cromosomas se vuelven visibles y se dividen. Es un poco difícil hacer observaciones detalladas. Con el fin de capturar a los cromosomas que aparecen y retenerlos para su estudio, se puede emplear una sustancia llamada colchicina. Esta sustancia impide que la división celular se efectúe completamente. Los cultivos que se han mezclado con la colchicina se dejan reposar durante 1 o 2 horas. Las células así obtenidas se pasan luego a tubos de ensayo y se concentran por centrifugación. Las células que se acumulan en el fondo del tubo son tratadas con una solución diluida de sal. Las células absorben agua por ósmosis y se hinchan. Para preservar las células en estas condiciones, se agrega un fijador llamado solución de Carnoy. Esta solución se compone de ácido acético y de alcohol. La suspensión de células se centrifuga de nuevo. Las células suspendidas en el fijador se colocan en el portaobjetos. Este se seca rápidamente. Las células se aplanan por la rápida evaporación del alcohol y los cromosomas se extienden sin enzimarse. Los portaobjetos se sumergen en una solución de tintura. Los cromosomas se tiñen claramente. La palabra cromosoma está formada por la palabra cromo, que significa color, y soma, que significa cuerpo. Los portaobjetos se lavan con agua y se secan. Se coloca un cubreobjetos junto con un medio de montaje y el portaobjetos está listo para colocarse bajo el microscopio. Los objetos redondos y teñidos son los núcleos. Todavía no se encuentran en la etapa de división celular. Estas células que están en proceso de división muestran sus cromosomas con bastante claridad.
Aquí podemos distinguir cromosomas individuales. Al observarlos con mayor acercamiento podemos notar que tienen formas diferentes. Cada uno tiene una parte más estrecha por lo menos. Esta parte llamada centrómero corresponde al lugar en que se fija la llamada fibra de uso cuando el cromosoma es separado hacia los polos durante la anafase. La muestra es fotografiada y los cromosomas de la fotografía se cortan por separado. Luego se ordenan de acuerdo con la longitud y ubicación del centrómero. Los cromosomas humanos son 46 para cada sexo. Cada sexo tiene 22 pares iguales. El hombre tiene un par desigual. Un cromosoma de cada par proviene del padre. El otro viene de la madre. Los 22 pares que están formados por cromosomas de idéntico tamaño y forma se llaman autosomas. Los dos cromosomas restantes son distintos y desempeñan un importante papel en la determinación del sexo. Estos son los cromosomas sexuales. En el sexo masculino, estos dos cromosomas son de tamaño y forma desiguales. El más largo es el cromosoma X. El más corto es el Y. El cromosoma Y se encuentra solamente en el hombre. Por lo tanto, el tipo XY indica definitivamente que un individuo es del sexo masculino. Estos son los cromosomas de una mujer. Al igual que en el hombre, hay 22 pares de autosomas. Pero a diferencia del hombre, hay dos cromosomas X. Por lo tanto, el tipo XX es la prueba de que un individuo es del sexo femenino. Aquí se comparan los cromosomas de un hombre y de una mujer. Todas las personas se determinan por la fusión de cromosomas paternos y maternos por medio de la fertilización. La constitución de los cromosomas de los humanos es muy regular. Si el cromosoma X de la madre se combina con el cromosoma Y del padre, nacerá un varón. Y si un X se combina con un X, nacerá una niña. Algunas personas tienen solo un cromosoma X. Un ordenamiento anormal de los cromosomas produce personas anormales. Por ejemplo, esta mujer se ve femenina superficialmente, un poco infantil quizás. Sus órganos reproductivos están mal desarrollados y son estériles. Ella tiene el mal congénito llamado síndrome de Turner. Se calcula que una persona de cada 2.500 padece de este síndrome. Existen personas infértiles y retrasadas física y mentalmente cuya apariencia es del tipo masculino. Este defecto congénito, conocido como síndrome de Klinefelter, se encuentra en una de cada 600 a 1.000 personas. Estos individuos tienen 2 o 3 cromosomas X, además de los cromosomas normales XY. Aquí tenemos un caso de deficiencia mental congénita llamada síndrome de Down o mongolismo. Los pacientes de este mal, hombres y mujeres, se encuentran en una proporción de 1 en cada 500 personas. Una característica curiosa es que las peculiaridades faciales son muy similares entre los pacientes sin que importen las diferencias raciales o el sexo. Este es un niño mongoloide.
Esta es una mujer blanca de 23 años de edad. Sufre un grave retraso mental. Lo mismo que este negro. No tienen deficiencias en sus cromosomas sexuales. En este caso, la desastrosa anormalidad se encuentra en los autosomas. Hay un cromosoma adicional en el par 21 que forma un trío o trisomio. Este niño tiene un cromosoma anormal. Falta uno de los miembros del quinto par. La forma en que llora se asemeja al maullido de un gato, por lo que se llama a esta anormalidad síndrome felino. El cáncer sigue siendo una de las enfermedades del hombre más desconcertantes. El análisis de los cromosomas es una de las técnicas que se están usando para el estudio de esta enfermedad. Aquí en la parte superior se muestran cromosomas de una célula humana normal y en la parte inferior se muestran algunos que provienen de una célula de cáncer de estómago. Al observar estos ejemplos, nos damos cuenta de que los cromosomas de las células cancerosas difieren de los normales tanto en número como en forma. Estas anormalidades en el número y la forma de los cromosomas varían entre un paciente y otro, aunque se trate del mismo tipo de cáncer. Hay muchos casos en los que la constitución de los cromosomas es muy irregular y desordenada. Sin embargo, en un tipo de cáncer, el de la sangre o leucemia, el número es por lo general 46. Este es el plasma de un paciente enfermo de leucemia. El plasma es extraordinariamente blanco debido a la proliferación anormal de los glóbulos blancos. Uno de los cromosomas del par 21 es ligeramente más corto. En la leucemia mieloide siempre se observa esta anormalidad en los cromosomas. ¿Cómo es que se convierte en maligna una célula? ¿Cómo es que se vuelven anormales los cromosomas? Se están llevando a cabo muchos trabajos experimentales que tratan de resolver estos problemas. Por ejemplo, se están estudiando las anormalidades en los cromosomas producidas por el empleo de algunas sustancias químicas. También se están estudiando los efectos que producen los virus. Aquí tenemos algunas células invadidas por virus. Se conocen muchos casos de anormalidades de los cromosomas provocadas por virus. La radiación también produce cambios en los cromosomas. Aquí se muestra cómo la radiación modifica el movimiento de los cromosomas. Se obtiene una célula sin núcleo. Vemos otra célula irradiada y nuevamente podemos ver cómo la división es anormal. Una de las células hijas resulta enana. Aquí vemos cromosomas humanos que han sido sometidos a radiaciones. Algunos están rotos y dan origen a cromosomas peculiares, como este, que es extraordinariamente largo. Este se encontró en las células de un hombre que estuvo expuesto a radiaciones en todo el cuerpo hace más de 10 años.
Es posible que la investigación de las anormalidades en los cromosomas proporcionen información útil para el estudio del cáncer. La mayoría de las células humanas, al igual que las de otros organismos vivos, se dividen normalmente. Pero ¿cuáles son los efectos de las divisiones anormales y de las irregularidades en los cromosomas? Los estudios que se hacen sobre los cromosomas humanos nos están ayudando a encontrar la respuesta.